Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, bendiciones para todos. Estamos nuevamente en el programa, gracias por sintonizarme, gracias por permitir que pueda entrar hasta sus hogares, a sus teléfonos, sus computadoras. Por favor, comparta el programa para que otros puedan tener esa misma oportunidad que usted está teniendo ahorita de recibir la palabra del Señor, que otros también puedan recibir la palabra, puedan recibir a Cristo, ya que hacemos la oración de salvación acá en el programa, y que puedan crecer en el Señor. Es muy importante que en estos últimos tiempos podamos escuchar palabra, podamos recibir palabra y podamos crecer y no quedarnos estancados con la poca palabra o la palabra que ya hemos recibido. Tenemos que estar constantemente recibiendo más del Señor, recibiendo más palabra. Vamos a leer en el Salmo 119, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Se da cuenta cómo el Señor acá en el verso 2 del Salmo 119 nos dice que somos bendecidos los que guardamos sus testimonios y que con todo nuestro corazón le buscamos? Fíjese la importancia de guardar el testimonio, la importancia ante el Señor, que testifiquemos de Él, que hablemos como Él, que lo mostremos a Él en todo momento, en todo lugar. Es muy importante para el Señor y eso atrae a nosotros bendición de parte del Señor. Dice que lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón y eso trae bendición a nosotros. No solamente nos ayuda para estar realmente escuchando su voz. El Señor puede guiarnos cuando nosotros estamos buscando de Él constantemente con todo nuestro corazón. El Señor puede hablarnos, el Señor puede guiarnos y el Señor puede decirnos realmente para dónde irnos, para dónde guiarnos. Pero cuando estamos lejos del Señor, cuando no estamos realmente buscando del Señor, cuando lo queremos tener a cierta distancia, fíjese que la verdad es que nosotros decidimos a qué distancia queremos tener al Señor. Muchos de nosotros queremos tenerlo a un poquito de distancia. ¿Para qué? Para que realmente no nos hable y no nos reprenda de ciertas cosas que queremos seguir haciendo. Y muchos de nosotros escogemos el tener una relación cercana con Él, el estar cerca con Él, el poder escuchar constantemente su voz y poder dejarnos guiar por el Señor, que es realmente lo que sucede cuando nosotros lo estamos buscando de corazón y estamos realmente testificando de Él. Entonces el Señor se puede manifestar en nosotros. El Señor puede constantemente hablarnos y el Señor nos puede decir cosas por venir por medio del Espíritu Santo, pero si nosotros realmente no estamos queriendo escuchar la voz de Dios, si realmente no estamos tratando de tener esa relación cercana con Él, donde podamos realmente sentir su presencia y sentir que nosotros estamos en constante comunicación con Él, no va a resultar y no va a ser de la forma como el Señor quiere relacionarse con usted, porque el Señor quiere algo íntimo, algo donde Él pueda realmente acogernos y donde Él realmente puede cuidar de nosotros y Él realmente puede protegernos. Pero tú vas a decidir esta mañana qué realmente tan cercana quieres la relación con el Señor. Y el Señor escucha, el Señor respeta nuestra decisión, Él respeta lo que nosotros realmente queremos para con Él. Entonces nosotros tenemos que realmente decidir. Bienaventurados o bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjese cómo es de linda la palabra y cómo nos exhorta la palabra a seguir buscando del Señor, a seguir realmente teniendo esa intimidad con el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, no, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13, esa era 1 de Timoteo.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Este no es tampoco. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjese la importancia de retener las sanas palabras del Señor, la sana doctrina del Señor, lo que hemos oído, lo que hemos leído en las Escrituras, es lo que el Señor quiere que realmente nosotros retengamos y es lo que realmente el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Muchas veces no retenemos realmente en nuestro corazón. Fíjese que el Señor nos acaba de decir en el Salmo 119, verso 1 y 2, que lo busquemos de todo corazón, que hay bendición en buscarlo a Él de todo corazón. Y fíjese cómo acá en el verso 13 de segunda de Timoteo nos dice que retengamos las sanas palabras que de Él oímos en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retengamos las sanas palabras de Cristo Jesús, la fe, lo que hemos escuchado, pero ¿dónde lo tenemos que realmente retener? Lo tenemos que retener en nuestro corazón, retener toda la sana palabra, la sana doctrina de parte del Señor Jesús, y entonces nosotros vamos a poder realmente prosperar en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación con el Señor, en nuestro caminar en el reino de Dios, porque es muy importante el avanzar, el seguir adelante y haciendo la voluntad del Señor. Retener en nuestro corazón significa realmente hacerlo. No solamente oír, no solamente escuchar y saber. Hay una diferencia de oír, escuchar y saber a retenerlo en nuestro corazón. Cuando lo retenemos en nuestro corazón, realmente lo creemos, realmente lo experimentamos, realmente lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria y el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de ver que sus hijos realmente están escuchando y están reteniendo. Por lo tanto, hagamos lo que la palabra dice, hagamos lo que el Señor dice. Dice, retén la forma de las sanas palabras. Muy importante que en estos últimos tiempos en los que estamos, retengamos la palabra, que seamos hacedores de la palabra, que seamos lo que el Señor dice que somos en las Escrituras. Estamos nosotros ya puestos en lugares celestiales a la diestra del Señor juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces hagamos la voluntad del Señor, reconozcamos nuestro puesto en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y hablemos, caminemos, hagamos conforme las sanas palabras del Señor. En segunda de Timoteo capítulo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjese lo importante de tener buenas palabras, de tener la palabra del Señor y de evitar las vanas palabrerías. Hay muchas personas que hablan mucho y no dicen realmente nada, o no están hablando realmente la voluntad del Señor, no están realmente hablando la palabra del Señor, que hay bendición en confesar la palabra del Señor. Nuestra mente, todo nuestro cuerpo está escuchando, nuestro espíritu está escuchando la palabra del Señor, las sanas palabras como estábamos hablando, pero hablar, pero no decir nada realmente de la palabra del Señor, no confesar la palabra del Señor, no ayuda en nada. Simplemente estamos desgastándonos hablando y hablando, pero no estamos realmente confesando, decretando, haciendo nuestra la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra del Señor? Es la Biblia.
la santa palabra que está escrita en la Biblia. Y fíjese que dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra que el Señor nos dejó por escrito es la palabra de verdad, es luz, es vida. Y dice que nosotros tenemos que usar bien esa palabra, porque fíjese lo que dice acá en el verso 15 de 2 de Timoteo capítulo 2, que usa bien la palabra de verdad. O sea que si el Señor nos está diciendo que tenemos que ser personas que usamos bien la palabra, quiere decir que la palabra se debe de usar. ¿Cómo la podemos usar? Hablándola, confesándola, repitiéndola, decretándola, hablándola constantemente. Hay poder en la palabra del Señor porque es la voluntad del Señor, es como la esencia del Señor. Y cuando hablamos la palabra del Señor, cuando la confesamos, fuerza, poder viene a nosotros, viene libertad a nosotros. Entonces es muy importante que nosotros sepamos usar la palabra de verdad, la Biblia, las Escrituras, lo que el Señor nos ha dejado por escrito. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Mire qué importante lo que el Señor nos está diciendo acá en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No edifica a los oyentes el estar discutiendo la palabra del Señor, el estar palabras y palabras en forma de discusión, contrariando unos con otros. No edifica a nadie, no es bueno para ninguno. Que es para perdición de los oyentes, dice la palabra, o sea que afecta al oyente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos que estar discutiendo con los hermanos. Fíjese que a veces llegan muchas contiendas con hermanos incluso en la iglesia porque empezamos a discutir la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos que optar por movernos, dejar que ellos tal vez platiquen de la palabra con alguien que se sienten hasta aún más cómodos y no llegar a contienda o a estar discutiendo la palabra del Señor. No trae edificación ni para usted ni para el que está oyendo. Lo que el Señor quiere que evitemos es contiendas, pleitos, estar discutiendo las Escrituras. La palabra es lo que es la verdad del Señor, es luz, es poder y no la podemos cambiar, nadie la puede cambiar. El problema es que hay personas que la interpretan de diferente forma y puede venir a caer en discusión el estar como dando un verso contrario, como dando una opinión contraria. Muchas veces tenemos que evitar esas situaciones. En el verso 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjese qué importante la palabra que el Señor nos está dando esta mañana. Se da cuenta cómo el Señor muchas veces nos dirige a este tema, a otro, pero esta mañana el Señor específicamente puso en mi corazón el hablar de las contiendas, de que huyamos de las contiendas, de las discusiones con los hermanos o con personas que ni siquiera tienen a Cristo, que ni siquiera conocen la palabra, por lo tanto discuten, porque muchas veces, como no conocen la palabra del Señor, tienen palabra de hombre, palabras que otros les han enseñado y que no es la interpretación correcta de la palabra del Señor, pero tenemos que evitar discusiones, tenemos que en amor decirle la verdad, decirle la Escritura, pero si no lo están recibiendo, se van a cerrar y ya la persona se ofende y después no quiere ni seguir hablando. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hacemos estas clases de conversaciones con esas personas que tienden a airarse, a enojarse
y a convertir una discusión y una contienda. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Si la palabra lo dice, es que sucede. Que la palabra es inspirada por Dios, es realmente la voluntad de Dios. Y Él sabe, Él conoce el futuro, conoce todo y sabe que podemos llegar a tener problemas de esta naturaleza. Verso 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Se da cuenta? Ahí está nuevamente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser que se irrite fácilmente y que fácilmente entre en contiendas, o sea, en pleitos, en discusiones, sino que tenemos que evitar eso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se da cuenta qué tema más, qué versículo más profundo? Porque nos está diciendo que con mansedumbre, que seamos mansos para corregir. Muchas veces hay personas que tienden a decir inmediatamente, es que usted no sabe. Eso puede ser ofensivo para otro y más para una persona nueva en el reino de Dios, nueva en el evangelio, o incluso una persona que ya tiene tiempo. Entonces hay ciertas expresiones que no las podemos usar, que tal vez no las estamos diciendo para ofender, pero las personas las reciben como ofensa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser mansos, como dice la palabra. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que si nosotros somos cuidadosos de cómo compartir la palabra, cómo hablarles a otros la palabra con mansedumbre, el Señor puede permitir que estas personas se arrepientan y vengan a la verdad, reciban a Jesucristo, reciban realmente el mensaje del reino de Dios, del evangelio, y vengan y se conviertan. Y esta conversación puede ser de bendición, tanto para esas personas como para usted. Verso 26, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Se da cuenta lo tremendo, y eso es lo que el enemigo no quiere. Por eso es que el enemigo quiere que entremos en contiendas, que peleemos por causa de la palabra, que entremos en discusiones. Y no es agradable al Señor, no lo es. El Señor nos lo está diciendo muy claro esta mañana. Él no quiere contiendas, Él no quiere discusión. Él quiere que con mansedumbre, con amor, corrijamos y enseñemos. ¿Por qué? Porque estas personas a las que les puedes estar hablando, si no las ofendes, si no les hablas de forma un poquito pesada, ellos van a arrepentirse, van a llegar a Jesucristo, van a tener la oportunidad de que, veamos lo que dice en el verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están a voluntad de Satanás, están cautivos, y puede ser que se puedan escapar de ese lazo del diablo. Mire qué tremendo lo que dice acá la palabra. Y escapen del lazo del diablo. Entonces es muy importante, y por eso es que el enemigo trata de que entremos a contienda, de que tengamos problemas y dificultades entre hermanos o amigos a los que estamos evangelizando, para que el Señor no pueda tocar los corazones de estas personas, y que estas pobres personas que andan atadas, agobiadas, que necesitan ser libres y necesitan recibir a Jesucristo como su Salvador, no tengan la oportunidad. Una vez entra la ofensa o la contienda, a las discusiones, la persona ya no recibe y se vuelve totalmente algo diferente a lo que el Señor tenía planeado. Entonces tenemos que nosotros con cuidado tener que hablar y tener que expresarnos de forma diferente. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos dice, nos confirma y nos confirma que su palabra fue inspirada por Él y que es útil, que es buena para enseñar, para redarguir, para aquellas personas que están en algo incorrecto, puedan redarguir sus corazones y puedan decir, sí, estoy en lo incorrecto, necesito de Dios, necesito ayuda, necesito del Señor, necesito buscar del Señor, necesito entrar a este reino de luz, a este reino de verdad y compartir con estas personas que están buscando de Dios y que están buscando el ser perfectos y ser como Dios. Es muy importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para corregir. Si estamos haciendo algo incorrecto, el Señor quiere que corrijamos lo que estamos haciendo. El Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere que todos nos salvemos, el Señor no quiere que nadie pague consecuencias por hacer algo incorrecto acá sobre la tierra. Entonces, realmente el motivo o la razón por la que Él está tratando de instruirnos, de corregirnos, de enseñarnos, de redarguir en nuestros corazones, es para que hagamos lo correcto. ¿Y quiénes somos beneficiados? Nosotros. Nosotros recibimos la bendición, nosotros somos los que recibimos realmente toda la bendición del Señor cuando andamos realmente. Fíjese que si vamos nuevamente al Salmo 19, donde empezamos, Salmo 19, capítulo 1 y 2, dice, bienaventurados los de perfecto camino, bendecidos los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hay una bendición en buscar en el Señor, hay una bendición en guardar el testimonio, pero hay una grande bendición en ser enseñado, en ser instruido, en ser corregido. El Señor a quien ama corrige. Si el Señor te está corrigiendo en algo en tu vida, es porque te ama y el Señor quiere enderezar ese camino en el que estás. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurar todo donde tú te mueves, todo lo que tú haces, quiere restaurar su relación contigo para que puedas estar cercano. La palabra dice que a quien Él corrige es porque Él lo ama. Y somos sus hijos y Él necesita poner corrección, dar corrección y necesita instruirnos, corregirnos, pero es para nuestro beneficio, para que nosotros podamos realmente deleitarnos con Él y podamos recibir toda su bendición y todas sus promesas, que la Biblia está llena de promesas para nosotros, sus hijos, los que estamos con Él, los que somos de Él. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra cosa por lo que el Señor nos corrige, el Señor nos redarguye, el Señor nos enseña, nos instruye, es para que estemos preparados para la buena obra, para que nosotros podamos dar buen fruto, para que nosotros realmente hagamos a lo que nosotros fuimos llamados y fuimos puestos acá sobre la tierra. Estamos acá para dar testimonio del Señor, pero si el Señor no nos instruye, no nos enseña, no nos redarguye, no nos preparamos y por lo tanto no damos buen fruto. Y ese es el objetivo, que demos buen fruto, que nosotros realmente hagamos la voluntad del Señor. Es muy importante que nos dejemos corregir por el Señor, que nos dejemos instruir por el Señor, que nos dejemos enseñar por el Señor. ¿Para qué? Para que nos haga aptos
para la buena obra. En Tito capítulo 3, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias. Aquí estamos nuevamente. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos sigue confirmando que es exactamente lo que Él nos quiere decir esta mañana? Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Ahí están las contenciones, o sea, las contiendas, las discusiones y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Se da cuenta que no hay ningún provecho en estar discutiendo, en estar en contienda, en estar dando realmente lo mismo a las personas cuando las personas no quieren escuchar. Muchas veces el Señor, con una palabra que les digamos, puede cambiar su corazón, y no necesitamos vanas palabrerías y estar diciendo y diciendo nuevamente, hasta nos van a evitar. Mire, el Señor dice que no hay nada de provecho, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjese qué tremendo. Hay muchos casos en los que la persona anda un poquito mal, y aunque nosotros insistamos no va a recibir. Tenemos que orar por esas personas, ponerlos en oración, y ellos mismos van a regresar y van a querer escuchar la palabra. Pero muchas veces cuando insistimos, pero entramos en contienda, en discusiones, no va a funcionar, no realmente no nos van a escuchar. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que andar en la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tenemos nosotros que realmente estar buscando del Señor, renovando nuestro entendimiento, poniendo la palabra del Señor, aprender a pensar como Dios piensa, cambiando nuestra forma de pensar con las Escrituras, para que entonces nosotros podamos estar haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cambiando nuestra forma de pensar, pensando como el Señor piensa, agradando al Señor, poniendo las Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a aprender a hacer la buena voluntad de nuestro Señor. Efesios capítulo 6:10, ya para terminar, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos tenemos que fortalecer por medio del Señor, por medio de su palabra. Agarramos fuerza, agarramos poder, agarramos realmente esa fuerza que el Señor pone dentro de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndonos en Él, poniendo la palabra del Señor, poniendo su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso lo vamos a hacer únicamente si constantemente leemos la Biblia, si escudriñamos la palabra, si confesamos la palabra, si estamos haciendo la palabra de verdad nuestra. Acuérdese que hay bendición en buscar al Señor con todo nuestro corazón. Lo leímos en el Salmo 119, verso 1 y 2. Hay bendición en buscar del Señor. Hay bendición en poner su voluntad en nuestro corazón, hacerla y vivirla. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos tenemos que fortalecer en el poder de su fuerza. Sin Él no somos nada. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, pero sin Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, sigue adelante. El Señor quiere que crezcas en Él. El Señor quiere que sigas adelante y Él quiere bendecir tu vida. Él quiere prosperar tu caminar. Él quiere prosperar tu vida. Pero Él quiere que sigas avanzando en el Evangelio, que sigas avanzando en el reino de Dios, para
que puedas dar ese fruto, ese buen fruto de parte de Él. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sé tú ese valiente esta mañana y repite esta oración junto conmigo. La palabra dice en Romanos 10, 9 y 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es por eso, esta es como un paso de obediencia el hacer esta oración para que tú le permitas al Señor Jesús venir a morar en tu corazón. Es una autorización que tú le estás dando al Señor para poder recibirlo en tu corazón y decir, sí, quiero caminar contigo. Dios es un caballero y no forza a nadie. Por eso Él quiere escuchar que de tu boca digas, sí, te confieso como mi Salvador. Repite después de mí, Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición. El Señor tenía este tiempo para ti. Bendiciones para todos. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Será hasta el próximo programa. Bendiciones.